quiero tomar como punto de partida algo que se puede encontrar en su cuenta en la red social X. Usted en las últimas horas compartió una publicación firmada por el economista Kenneth Coates, no sé si actualmente, pero en su momento asesor en términos económicos de Cabildo Abierto, publicada en La Mañana, en el semanario La Mañana, que termina diciendo, después de hacer un enfoque, algún aspecto crítico con respecto a la situación económico-financiera en general del país, la siguiente apreciación. Escribió Coates: la discusión del presupuesto en cámaras podrá cambiar en forma importante el contenido del proyecto de ley dada la paridad de fuerzas legislativas. Todavía no está dicha la última palabra. Insisto que eso lo dijo después de hacer una serie de consideraciones críticas, no solo de la situación del país, sino también de algunas propuestas que ya se conocen. Y usted acotó, como siempre, un muy acertado análisis. ¿Cómo hay que interpretarlo? Bueno, claramente Kenneth Coates es un economista de fuste, con una trayectoria tremenda, con muchísima experiencia, que siempre escribe desde el sentido común. Él, en ese artículo, él empieza diciendo la inconveniente de atarse a una promesa de no más impuestos, y después resulta que no hay más remedio o es necesario proponer algún tipo de impuesto. Entonces él hace un símil ahí con lo que le pasó a Bush padre, que por eso termina perdiendo las elecciones contra Clinton. Yo creo que es un análisis muy interesante, pero también desde el sentido común él dice de qué es lo necesario. Ahora, él, y nosotros compartimos totalmente, ha dicho una y otra vez que acá lo que hay que cambiar en el fondo es el modelo. Acá tenemos un modelo económico que atraviesa a todos los partidos políticos. Yo he dicho más de una vez, nuestros economistas estudiaron todos en los mismos libros, con los mismos profesores, en las mismas universidades. Bueno, después cuando vuelven al país o cuando terminan sus estudios, unos se hacen frente amplistas, otros se hacen blancos, otros se hacen colorados, pero todos tienen el mismo chip de origen. Pero ahora son las mismas universidades cuando hay gente formada con estudios de grado, a veces de posgrado en el exterior, pero hay otra formada en la Universidad de la República, incluso con actividad docente. ¿Usted dice que es lo mismo eso? Sí, a veces estamos en segunda instancia, digamos, por los profesores de estos fueron formados, o los profesores de los profesores, pero siempre, digamos, el origen es el mismo. No hay mayores diferencias en cuanto al modelo económico, que nosotros entendemos que hay que hacerle cambios sustanciales. Aquí desde hace muchísimo tiempo se utiliza como variable para controlar la inflación el tipo de cambio, el dólar. El dólar planchado es una forma de controlar la inflación, yo diría que es la forma en la cual los distintos gobiernos, colorado, blanco, frente amplista, vienen aplicando, con el consiguiente aumento del costo país en dólares, porque la inflación en dólares prácticamente que se va acumulando y todo el país cada vez es más caro. Es una política que se viene aplicando en forma sistemática. Las políticas que se hacen para eso llevan a un aumento de las tasas de interés en pesos, habilita que vengan capitales especulativos que vienen a pasarse a pesos, esperar un tiempo para volverse a dólares, hacer una gran ganancia en dólares, sin generar un solo puesto de trabajo, sin generar una industria ni nada. Ese modelo se viene aplicando gobierne quien gobierne desde hace mucho tiempo. Nosotros entendemos que el país tiene que cambiar la pisada, porque si no, vamos a seguir creciendo a un máximo del 2% anual. Yo creo que en los últimos 70 años el promedio no llega al 2% anual, y eso no es suficiente para desarrollar al país y para poder alcanzar el nivel de gastos que tenemos. Pequeñísimo paréntesis. Yo recién mencioné este artículo de Coates, dije Coates, publicado en La Mañana. ¿Qué es La Mañana para Cabildo Abierto? ¿Es un medio partidario? No es un medio partidario, es un medio cercano. Yo tengo una columna en La Mañana plantea temas que coinciden mucho con lo que nosotros estamos planteando, pero La Mañana es un foro muy plural
que le da espacio, basta mirarla nomás, leerla, tiene columnas y tiene notas de todos los partidos políticos, de gobernantes actuales, y de eventos relacionados con el accionar de gobierno. Yo creo que La Mañana es un excelente semanario con un muy buen nivel en cuanto a quienes aportan, como por ejemplo el economista Kenneth Coates, pero hay muchos más que pienso yo que debería ser mucho más considerado a la hora de los análisis de las distintas noticias, lo que se escribe en La Mañana. Es un medio cercano, pero no es un medio partidario. Mi hermano, ahora fallecido, fue quien la impulsó, Hugo Manini en los últimos años. ¿Por qué se lo pregunto? Por lo que le comenté al comienzo del artículo de Coates, pero también por otro artículo que es del mes de junio, que en su momento fue tomado en cuenta políticamente. Hubo alguna nota, si no me equivoco, en La Diaria que lo levantó, digamos, donde cuando se analizaba lo que en aquel tiempo era los primeros 3 meses del gobierno, redondeando para arriba 100 días, se podía leer en un editorial nada menos, el Poder Ejecutivo ha querido restaurar en la opinión pública una visión más planificadora del Estado, sobre todo a través de la figura de Gabriel Odone, quien, liderando el Ministerio de Economía, ha contribuido a dotar de solvencia técnica al discurso oficial, ha planteado con claridad los desafíos fiscales y productivos que enfrenta el país, sin caer en simplismos. Usted, 2 preguntas en una. ¿Comparte esta visión? Esto, claro, se escribió hace 3 meses. Y en tal caso, si es que la comparte, ¿la sostiene hoy? Sí, yo tal vez no tenga todos los elementos que tuvo el columnista o el editorialista en su momento para escribir ese artículo. Entiendo que Odone es una persona seria que quiere bajar un cable a tierra en todo el manejo de la economía, pero no tengo elementos para decir que él, ha marcado un camino diferente, dejando de lado simplismo, etcétera. No tengo todos los elementos que sí podría tener el editorialista. Ya que estamos hablando del ministro de Economía y empezando a pensar en las vías de comunicación para negociar o para expresar críticas de Cabildo Abierto con el actual gobierno, usted está en este momento, lo comentó fuera de aire, naturalmente como líder del partido, al tanto de la discusión que Cabildo va dando acerca de cómo posicionarse con respecto al proyecto de ley de presupuesto. Y pregunto, ¿está teniendo diálogos también con integrantes del Poder Ejecutivo, con el presidente Yamandu Orsi, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez o incluso Odone? Sí, hemos tenido diálogos. Yo personalmente he hablado con el presidente Orsi, con Alejandro Sánchez y con otros referentes. Hemos tenido diálogo. Nosotros somos de la idea de que el pueblo uruguayo en noviembre del año pasado eligió como gobierno a que tenemos. Eligió a Yamandu Orsi presidente y al Frente Amplio en el gobierno. El presupuesto nacional es la principal ley, la herramienta que tiene el gobierno que entra para cumplir con sus promesas de campaña, para cumplir con su plan de gobierno. Entiendo yo que no es de recibo, no es lógico dejar al gobierno sin su presupuesto, sin su herramienta para llevar adelante su plan de gobierno. Que lo lleve adelante. Después, si fracasa, si no cumple con lo que prometió, si realmente las cosas se hacen mal, que no sea porque no tuvo la herramienta la tuvo. Creo que sería totalmente negativo que una oposición cerril, porque tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, dejara al gobierno sin presupuesto. Esto que yo digo, creo que también lo dicen otros partidos, o sea que es claro que el gobierno va a tener su presupuesto. Cabildo Abierto compromete su voto al proyecto de ley en general, ¿eso es un hecho? Sí, la palabra compromete, es un hecho, sí, es un hecho que Cabildo Abierto va a dar sus 2 votos para el proyecto en general. Ahora, los 700 y pico de artículos, ahí hay artículos que van en contra de lo que nosotros venimos diciendo, por lo tanto no los vamos a acompañar, y hay otros artículos que sí los vamos a apoyar porque entendemos que es bueno para la gente y aportan soluciones, o por lo menos va en la dirección correcta, y después hay algunas propuestas nuestras que yo ya lo he hablado con el propio presidente de la República, que queremos que se incorporen en un mensaje complementario a esta ley de presupuesto. ¿Cuáles son esas propuestas? Básicamente son 3. Una es contemplar la situación de los deudores que están carneados, hablando pronto y mal, por la usura acá en el Uruguay.
No podemos seguir mirando para el costado cuando hay 700.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central. Es una inmoralidad, es bochornoso, es gravísimo. No podemos seguir mirando para el costado. Y cada día que pasa se agrava la situación porque los intereses siguen corriendo, los usureros siguen haciendo su agosto y acá la gente, sobre todo los de a pie, los que no pueden acceder a mejor nivel de crédito, están siempre enganchados, angustiados, pagando lo que no deberían pagar. Primer tema es ese. Segundo tema, vamos a insistir con ponerle límites a la forestación en las mejores tierras del país. Acá se sigue el proceso de tapar de montes el país, pero sobre todo tierras agrícolas de toda la vida, como las que hay en el litoral del país. Basta recorrer Paysandú, Río Negro y ahora partes de Soriano y Colonia, cómo avanzan los montes, y nosotros creemos que eso es negativo para el país. El mundo va a precisar siempre alimentos y no es tan seguro que precise siempre celulosa. Creemos que hay que actuar con firmeza en ese tema y poner límites como lo propusimos en el año 20, fue ley y terminó siendo vetado por el presidente Lacalle. Segundo tema, entonces, forestación. Queda uno. El tercer tema, vamos a plantear una mejora salarial a la parte más relegada del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Creemos que es un sector que está totalmente relegado desde hace mucho tiempo y que en definitiva hay una injusticia en el tratamiento salarial que se les hace. Lo hemos planteado esto siempre, en los 5 años anteriores, en la ley de presupuesto y en cada rendición de cuentas lo planteamos. Hubo algunas mejoras a instancias nuestras, pero siempre escasísimas, y ahora en este mensaje inicial no se contempla de la forma que se debería contemplar esa situación. Vamos a plantearlo como tercer tema para buscar que en un mensaje complementario se pueda atender esta realidad. Algunas preguntas con respecto a estos 3 temas antes de seguir avanzando en la redacción, en lo que se conoce del proyecto de ley de presupuesto. Con respecto a Fuerzas Armadas, hace poco la ministra de Defensa Nacional, con la cúpula, digamos, del ministerio, estuvo ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para hablar justamente del proyecto de ley. Ella sintéticamente expresó conformidad con lo que propone el Poder Ejecutivo se le asigne al ministerio que encabeza. Y en cuanto a lo salarial, dice la crónica de la diaria de ese día, se dispuso en 150 millones de pesos a distribuir a partir del año 2027, la partida, insisto, vinculado a los salarios. Sin embargo, fuentes del ministerio aseguran que es una cifra que está en proceso de discusión. La ministra dijo, celebro que hoy escuché en el Parlamento, dijo ella, que va a haber una propuesta parlamentaria para mejorar aumentos de salario. Esto lo dijo en función de algunas repercusiones en la oposición, y prefirió no ahondar en cifras, pero dejó abierta la puerta para que a nivel del juego parlamentario, de la negociación, pueda haber cambios. Usted dice que esos 150 millones de pesos a distribuirse desde 2027 son insuficientes. Sí, son insuficientes por un lado, por otro lado no está determinado el cómo se van a repartir, y por otro lado, ¿por qué en el 27? ¿Por qué no arrancamos en el 26? ¿No? Son temas que yo creo que son a mejorar. Encontré receptividad en el presidente Orsi, por lo tanto tenemos la expectativa de que se podrá avanzar en ese sentido. Ahora, desde el equipo económico, no sé si en las charlas con Orsi ese concepto apareció. Aquí estuvo hace muy poco el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arimi, fue muy claro, y O'Donnell siempre lo es. Se habla del perímetro fiscal o el espacio fiscal y se dice en 2026, ya que usted dice por qué no se adelanta este refuerzo salarial para las Fuerzas Armadas del 27 al 26, ellos dicen en 2026 no puede haber un peso por fuera de esos 140 millones de dólares incrementales. ¿A usted cuando planteó esto le hicieron la misma precisión? No surgió ese tema. No surgió ese tema. Por supuesto que todo es atendible. Nosotros creemos, y acá alineados con un informe de Ceres, que el Estado tiene reparticiones y tiene gordura excesiva en algunos aspectos, que se debería dar alguna señal de
adelgazamiento en la propia ley de presupuesto. Usted me va a decir, ¿en dónde? Yo prefiero no decir en tal repartición porque no quiero que mañana me salgan con la lanza todo, porque cada uno cuando uno lo nombra, lo toca, pero pero ya saben cuál, aunque no lo quiera decir. Y vamos a hacer una propuesta concreta de, bueno, estamos pidiendo aumentar esto, pero sin tocar el marco, digamos, el conjunto, perímetro fiscal. El perímetro. Vamos a proponer, bueno, pero esto de acá se puede bajar, adelgazar, aplicando tal y tal norma. ¿Esa propuesta se la va a presentar usted al Poder Ejecutivo en estos días? En estos días estamos trabajando con los asesores para hacerla concretamente y se la vamos a presentar al Poder Ejecutivo, y los diputados lo van a manejar en la Cámara de Representantes. ¿Usted se la presentará personalmente al presidente Orsi? ¿Está resuelto de qué forma? Todavía no está la forma en la cual, pero se la vamos a hacer llegar como propuesta, como, digamos, intención de que se contemple para tratar de darle al conjunto de la ley de presupuesto, no obligar a más erogaciones, pero sí atender de distinta forma los gastos que se van a hacer. Va a ser una propuesta y bueno, después discutiremos y escucharemos. Quedan claras dos cosas: que usted entiende que el refuerzo salarial para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas tiene que procesarse o concretarse lo antes posible, o sea, en el primer año de ejecución del presupuesto, que es 2026, y no en el 27, y que esos 150 millones de pesos son insuficientes. ¿Cuál debería ser la cifra para Cabildo Abierto, o para usted cuál es la cifra? Prefiero no adelantar porque estamos con los asesores viendo exactamente cuál es la propuesta que vamos a hacer. Prefiero no adelantarlo. Sobre todo también hay que especificar el cómo se va a repartir, porque hay muchas formas de repartir y creemos que hay que atender sobre todo a aquellos sectores más postergados de las propias Fuerzas Armadas. Pasando a otro de los temas que usted mencionó como prioridades para Cabildo Abierto, la cuestión del endeudamiento. Hace relativamente poco tiempo, capaz que un par de meses, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley que, según se dijo, trataba de incorporar algunos de los planteos que Cabildo Abierto en su momento incluyó en su iniciativa frustrada de reforma constitucional, porque no se llegó a las firmas para habilitar el plebiscito necesario para que la gente decidiera. ¿Hay posibilidad de encontrarse a partir de esa propuesta del actual oficialismo? Sí. El proyecto de ley presentado, indudablemente que no atiende toda la problemática. Por ejemplo, deja afuera las deudas con el Estado, y el Estado tal vez sea el peor usurero acá en el Uruguay, ¿no? Cuando uno se atrasa o cuando uno no cumple con una cuota determinada con las reparticiones del Estado, la usura es tremenda y muchas veces hace que después sea imposible ponerse al día. Hace poco estuvo aquí el presidente del Banco República, Álvaro García, y le trasladamos esta visión, porque salió el tema, y dijo, en el caso del BROU, que en nuestro mercado financiero ocupa un lugar de privilegio, es la principal institución bancaria, dijo García, tenemos las tasas más bajas del mercado, tratando, si no de desmentir, por lo menos de matizar lo que plantea Cabildo Abierto, que en aquel momento lo había planteado el diputado Álvaro Perrone. Sí. Es verdad. Lamentablemente, por la ley 18.212 que establece el cálculo del interés máximo a cobrar, se deja fuera al Banco República. Se toma lo que proponen o lo que exponen los distintos bancos del sistema, digamos, privado bancario, y se deja fuera al Banco República, y realmente se habilitan tasas que son de usura. Cuando a alguien le cobran hoy más del 100% de interés, porque son intereses que están hoy vigentes y legales, ¿no? Claramente se le está aplicando usura. La Constitución de la República, artículo 52, dice claramente, está prohibida la usura en todo el territorio nacional. Lo dice la Constitución. Una ley habilita estos intereses. Para mí, yo sin ser jurista, digo, la ley es inconstitucional. Si la ley habilita intereses del 100 y pico %. Esa es la ley 18.212 que usted recién mencionó. Del año 2007. Una ley que la impulsó Astori en su momento y que tuvo, creo que, los votos unánimes de todo el Parlamento. Entonces, y que no fue recurrida por nadie. Ahora, claro, la palabra usura no está definida en la Constitución ni en la ley.
Ahora vamos al diccionario. ¿Qué dice usura? De usura. Usura es interés excesivo por un préstamo. Así nomás lo define la Real Academia Española. Y yo pregunto, cuando a alguien le cobran 100 y pico por ciento en un país que la inflación es del 5% o menos del 5%, ¿no es interés excesivo por un préstamo? Me parece que el sentido común nomás responde esa pregunta. Entonces, estamos todos los días violando la Constitución de la República. Hay que encontrar solución. Y el propio Estado no puede ser usurero, no puede ser el propio Estado el que viole la Constitución. Entonces, hay ambiente favorable a encontrar solución. Seguramente no va a ser la que nosotros pretendíamos, pero va a haber un adelanto en el camino para empezar a solucionar. Pero aparte, partiendo de una base, y vuelvo nuevamente al sentido común, 700.000 deudores irrecuperables por definición son gente que no va a pagar nunca, son irrecuperables, lo dice la definición, ¿no? No van a pagar nunca. Entonces, si habilitamos una forma de recálculo de su deuda, mire, nosotros tenemos centenares de testimonios documentados de gente a la que le prestaron 30.000 pesos, por ejemplo, y pagó 1, 2, 5 cuotas y a la sexta perdió el trabajo, dejó de pagar, y al año cuando consiguió trabajo de vuelta quiere volver a pagar, pero ya no debe los 20 y pico de mil que debía, ya está debiendo 400, 500.000 pesos, porque le aplicaron esto, lo otro, toda la letra chica, todo acorde a la ley, por supuesto, pero totalmente fuera de toda ética, digamos, le están cobrando 20 veces lo que le prestaron. Son hechos reales, están documentados. Que no lo vea el que no quiera, pero están ahí. Entonces yo digo, vamos a seguir tolerando eso. Entonces si le damos una forma de recálculo, nosotros proponíamos una forma, será otra, pero que esa persona, en vez de hacerle pagar 400, 500.000 pesos, no, vos debías 20 y pico, bueno, ahora con 40 arreglás o con 30 y pico, pero algo razonable. Y esa persona pueda volver al circuito de pagos y pueda volver al circuito financiero. Yo creo que ganan todos, porque estos que no iban a cobrar nada, porque es deudor irrecuperable, ahora va a cobrar algo, no lo que quiere, pero va a cobrar algo y lo justo aparte, va a cobrar lo que corresponde, de acuerdo a la inflación, etcétera. Entonces, nos parece que estamos en un diálogo de necios, que nadie quiere ceder, pero que lógicamente tenemos que enfocar de una vez por todas, no podemos seguir con esta realidad. Nos queda la cuestión de la forestación, el tema que usted recién mencionaba, por supuesto que da para profundizar, pero por un tema de tiempo no quiero dejar de lado el tercer elemento que Cabildo Abierto marca como prioritario en esta negociación presupuestal desde sus acentos. Digamos, lo que fue el proyecto de ley de suelos de prioridad forestal, aprobado en el Parlamento con votos de Cabildo Abierto, que tuvo la iniciativa, y del Frente Amplio siendo oposición en el año 2021, que fue luego vetado por el expresidente Luis Lacalle Pou, por lo que no llegó a ser ley. ¿Es nuevamente el camino de entendimiento con el Frente Amplio, que ahora es oficialismo, o están pensando en otra posibilidad? Nosotros pensamos que no habría nada que obste a que de vuelta la misma propuesta vuelva a ser aprobada con los mismos votos de Frente Amplio y Cabildo Abierto. Podría perfectamente ser aprobada y seguramente ahora no habrá veto. Pero si se le quiere hacer modificaciones que lo mejoren a la vista o al entender del gobierno, que se le hagan las mejoras. Ahora, tenemos que partir de una base. ¿Por qué se vetó y quedó sin efecto esa ley? Porque se argumentó que la libertad del propietario no se puede tocar, que el propietario es libre de hacer con su predio lo que quiere, y si gana más arrendándole a una forestadora, que gane más. Ese fue el gran argumento, y nosotros decimos que no, que hay bienes que donde prima el bien común. Si uno compra un terreno en una ciudad y quiere hacer un edificio de 10 pisos, capaz que por ahí le viene la intendencia y le dice, acá no puede edificar más de 3 pisos, ¿no? Y es en aras de un bien común. Si uno tiene una tierra en un lugar donde se pueden obtener 2 cosechas anuales de alimentos, o un tambo, o lo que sea, y que radica gente en la tierra, no creo que le sirva al país que eso se termine transformando en montes, como se está transformando hoy buena parte del territorio nacional, y lamentablemente de las mejores tierras, que son las que están cerca de las plantas de celulosa. Entonces, para ahorrarle flete a las empresas de celulosa, nosotros estamos embromando el futuro del país. Partiendo de esa base, si hay que hacerle cambios a lo que nosotros en su momento propusimos y fue ley, bueno, se le harán los cambios, pero no podemos seguir ignorando el problema. Ese es nuestro planteo. ¿Qué visión tiene Cabildo Abierto con respecto a las propuestas de cambios impositivos
que están contenidas en el proyecto de ley de presupuesto, las principales: el impuesto mínimo complementario doméstico, conocido como impuesto mínimo global, la posibilidad de gravar con IVA a determinadas compras al exterior, y también la posibilidad de gravar ganancias que se generen en depósitos en el exterior realizados por personas residentes en Uruguay. Lo digo esto simplificando. ¿Hay una primera conclusión al respecto de ese paquete? Nosotros partimos de la base que hay cierta lógica en la propuesta de estos impuestos, ¿no? Alguien tiene depositado en el Uruguay su dinero, paga impuestos, pero si lo tiene afuera no lo paga. Creemos que ahí hay cierta incoherencia que podría ser atendible esto. Los impuestos a las compras esas directas, tipo Temu, entendemos también que hay cierta injusticia, pues, si uno va a un comercio, el comercio paga un montón de impuestos y otros costos que no tiene esto, se podría atender. Ahora, lo que nosotros hemos planteado, ¿estaríamos de acuerdo en colocar este IVA a esas compras? Sí, el producido, o sea, lo recaudado se vuelca a mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa nacional. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, por ejemplo, se recaudan 40 millones, se exoneran por 40 millones el conjunto de las empresas en determinados pagos que hoy están haciendo. Se le da un beneficio de ese tipo que en definitiva le mejora en algo la competitividad, pero tiene que ser enfocado a algo que sea realmente baja del encarecimiento total que tiene hoy la empresa nacional, que es lo que la está haciendo, perjudicando más y haciéndolo inviable. Cuando abordé ese punto y le trasladé esa visión de Cabildo Abierto a Arim, que estuvo acá, como le decía, esta semana, dijo: es un error diseñar un sistema tributario asociando impuestos a objetivos específicos, porque eso termina generando una lógica de pequeñas cajitas de recursos que están preasignados, con mucho nivel de rigidez, por lo tanto no respeta las prioridades distintas que un país puede tener a lo largo del tiempo, y entonces él prefirió destacar que el proyecto de ley de presupuesto, capaz que usted de esto quiere hacer algún comentario, ya prevé medidas para ayudar a pequeñas y medianas empresas. Mencionó, por ejemplo, las políticas o las propuestas de desburocratización, también revisiones vinculadas a los criterios para acceso a proyectos de los aprobados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, la COMAP, para que no sean discriminadas, interpreto que pequeñas y medianas empresas. ¿Qué le parece esta observación que sale del gobierno y que destaca otras cosas del proyecto de ley? No, yo coincido que tal vez no sea bueno atar una cosa a la otra, hacerlo rígido, pero sí establecer, bueno, el monto que se va a recaudar se estima en tanto, esos beneficios que él habla que ya están incluidos, que signifiquen ese tanto y no muchísimo menos. Eso es más o menos de lo que se trata. Podemos darle más beneficios a la pequeña y mediana empresa porque estamos recaudando más por este impuesto que se incluye. Pero que ese impuesto vaya a la bolsa general, que después no se sabe en qué termina, creemos que no es bueno, porque aparte tampoco va a terminar con el problema. La gente va a seguir comprando, por más que tenga que pagar el 22%, si a veces están comprando cosas que valen 4 veces menos que lo que vale acá en plaza. Entonces, me parece que no puede quedar esto en un afán recaudatorio y nada más. Desde el gobierno se dice que a través de este paquete impositivo se van a recaudar, o se proyecta una recaudación de algo inferior a un punto del Producto Interno Bruto, pero son varios cientos de millones de dólares por año. Pero la pata principal de eso es el impuesto del que no hablamos, ¿no? Que es la propuesta de establecer un impuesto mínimo complementario doméstico o impuesto mínimo global, que deberían pagar determinadas multinacionales. Ahí me parece que se juega una parte fundamental del partido en términos de la discusión impositiva y de aquello que pueda hacer que el gobierno obtenga recursos en este contexto fiscal del que tanto se habla, no es el mejor. ¿Qué posición tiene a priori Cabildo Abierto? A priori entendemos que tiene su lógica el impuesto que plantea el gobierno, pero tenemos que analizar con seriedad, no sea cosa que ese impuesto signifique que esas multinacionales se vayan a otro lado, se vayan a donde no se lo cobran el impuesto. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado de no pegarnos un tiro en el pie. Lo estamos analizando con seriedad, no nos cerramos, creo que es hasta lógico ese impuesto que se plantea. El tema es el efecto que va a ocasionar cuando se establezca ese impuesto, porque hay empresas que han venido acá al Uruguay porque acá no estaba ese impuesto, ¿no? Entonces, cuando se lo ponemos,
capaz que no les cuesta nada, en 24 horas se instalan en Paraguay o en otro lugar y nosotros, en definitiva, también vamos perdiendo. Cuando esto se empezó a discutir, o por lo menos cuando se planteó, incluso bastante antes de de que se conociera la redacción del proyecto de ley de presupuesto, desde el gobierno se decía que era un hecho que las empresas que pasarían a tributar acá este impuesto ya lo estaban pagando en otras jurisdicciones. Entiendo que esto está asociado a que esto es resultado de iniciativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y que por ende las empresas que provienen de países que están adheridos a la OCDE y han aplicado esta política son las que ya lo estarían pagando. Usted dice que podría haber algunas que no necesariamente, que eso no está tan claro. Si eso está estudiado, que ese efecto no se va a dar porque en vez de pagarlo en otro lado lo pagan acá, yo no le veo ninguna contraindicación a ese impuesto. ¿Por qué no lo vamos a votar? Pero creo que hay que estar serios y pensar y estudiarlo bien eso. Pero si es así como se está planteando, bueno, nosotros no nos oponemos a ese impuesto. Ya hablamos de las prioridades de Cabildo Abierto en esta negociación presupuestal, del capítulo impositivo, que es uno de los puntos fuertes del proyecto de ley de presupuesto, pero yo no me olvido que usted dijo al comienzo, cuando estábamos acercándonos a estos temas, que hay cosas que Cabildo va a votar, que hay otras que tiene que estudiar y que hay algunas que no va a votar. ¿Cuáles son? Nosotros no vamos a votar propuestas que insisten con aquello que se sometió a votación cuando se hizo el referéndum por los 135 artículos de la LUC. Creemos que si el pueblo uruguayo en las urnas ratificó un determinado articulado o determinadas propuestas, no podemos nosotros por ley, y incluso a veces por la mayoría de un diputado, no podemos por ley enmendarle la plana a lo que el pueblo decidió en las urnas. Hay propuestas sobre la gobernanza de la educación, etcétera, que ya fueron tocadas en la LUC y fueron refrendadas, que creemos que no las vamos a apoyar. Todo aquello que fue ratificado por la gente, en principio no lo vamos a apoyar. Y después hay algunos artículos, en este momento todavía no tenemos el análisis final, que probablemente tampoco lo apoyemos. Bueno, es parte de este juego. Hay artículos que sí y artículos que no los vamos a apoyar y bueno, esa va a ser nuestra actitud, actuando con total independencia de criterio y mirando lo que entendemos que es bueno para la gente. Repito, el presupuesto nacional es una herramienta fundamental de cualquier gobierno y no podemos dejar al gobierno electo por la mayoría del pueblo, dejarlo sin su herramienta principal. Va a tener el presupuesto, pero hay algunos artículos, algunos aspectos que no los vamos a acompañar y vamos a proponer algunos, como dijimos, que pretendemos que también se incorporen en el presupuesto. ¿Y qué pasa con el artículo 35 que propone la flexibilización del secreto bancario, estableciendo la posibilidad de que la Dirección General Impositiva pueda acceder a cuentas financieras sin orden judicial en un esquema en el que esa información le sería entregada por el Banco Central del Uruguay? Algo que el gobierno ha explicado que también está asociado a compromisos asumidos bajo el paraguas de la OCDE. Mire, hoy nos inclinamos por no votar ese artículo. Ahora, hemos escuchado al ministro O'Donnell, habla de poco menos de una exigencia de la OCDE y de la necesidad como país para mantener el grado inversor, etcétera. Lo vamos a estudiar con seriedad, pero yo le diría que no nos gusta que quede por fuera esto de la decisión judicial. Me parece que como que se pierden ciertas garantías y se abre puerta para cosas no deseables, por más que uno pueda implementarlo con la mejor intención, después puede derivar con el tiempo y con los distintos gobiernos en cosas, me parece, en ciertos excesos que no convienen. Es bueno que esté en la órbita de la justicia el levantar o no el secreto bancario. Ahora, repito, hoy no estamos dispuestos a votarlo, pero en la discusión podemos llegar a escuchar muchos argumentos que nos hagan cambiar de posición. Ahora, lo que está claro es que en algunas cuestiones muy sensibles, como lo impositivo, por lo menos Cabildo Abierto está mostrando, en algún caso, coincidencias y en otros, por lo menos, apertura a pensar en respaldar eventualmente, sujeto todo eso a evaluación, lo que propone el Poder Ejecutivo, que es claramente distinto a lo que están diciendo los dos principales partidos de oposición, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, que con respecto a lo impositivo ya están anunciando, es lo que empieza a perfilarse, su rechazo. Y yo no puedo
no asociar esto a el rol de Cabildo Abierto, votando a favor del proyecto de ley de rendición de cuentas, hoy ya ley consagrada, que envió el Poder Ejecutivo en quizá la primera discusión parlamentaria fuerte de este periodo, meses atrás, en su rol redactando una declaración cuando la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que terminó siendo respaldada también por el Frente Amplio, en un contexto en el que se corría riesgo de que prosperara una declaración de insatisfacción con lo expuesto por el ministro, cosa que no ocurrió, o incluso el rol de Cabildo Abierto postergando o decisivo para que se postergara la sesión de la Cámara de Representantes destinada a evaluar si hay que crear una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores. Hay claramente un posicionamiento distinto al del resto de los partidos de la oposición. ¿Cómo está hoy el vínculo de Cabildo Abierto con sus ex socios de gobierno? No, algún referente de los partidos de la oposición que formaron gobierno en la coalición republicana hasta el 1 de marzo se han mostrado molestos, irritados, incluso han habido hasta declaraciones totalmente fuera de lugar. Llegaron a insultarlo por redes al propio diputado Perrone. Yo creo que ha habido una reacción, yo creo que desubicada, como pretendiendo que Cabildo actuara subordinado a otros partidos o de acuerdo a lo que otros partidos piensan. En la oposición hay muchos partidos y cada uno tiene su propia impronta. Nosotros, vaya si tendremos diferencias con el enfoque que hace el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, en temas que para nosotros son esenciales. Por ejemplo, el que hablábamos recién, el tema de la deuda. Cuando nosotros salimos con hacer una propuesta, ellos se alinearon con los prestamistas, no aportaron nada, es más, a sus militancias les pedían que no firmaran para el plebiscito que nosotros promovíamos, etcétera. Es decir, que había diferencias abismales. Cuando hablamos de políticas de seguridad, hay diferencias. Nosotros fuimos muy críticos, incluso mientras estaba el gobierno anterior, en una interpelación, recuerdo al ministro Heber, Cabildo fue crítico de su gestión. En el tema políticas de drogas, en temas de familia, en muchos temas, Cabildo Abierto tiene diferentes visiones de estos partidos que son oposición, pero que en definitiva son distintos a Cabildo Abierto. Entonces Cabildo tiene total derecho a actuar de acuerdo a lo que entienda conveniente. Si la rendición de cuentas, nosotros entendimos que no podíamos privar al gobierno de los recursos para atender determinadas direcciones que estaban planteadas en la propia rendición de cuentas, que aparte era rendición de cuentas de un año, del último año del gobierno anterior, ¿no? O sea, había que atender un déficit que se había marcado. Me parecía poco serio, yo diría que irresponsable, dejar al país o al gobierno sin rendición de cuentas. Entonces, más allá de la irritación que se pudo haber generado, creemos que actuamos con la seriedad que debe actuar la oposición. La oposición no puede actuar irracionalmente con la premisa de que al gobierno ni un vaso de agua. Pero aparte yo lo digo, vamos a hablar acá de la chiquita, de la política. Si nosotros le trancamos todo al gobierno, no le damos rendición de cuentas, podríamos no darle ley de presupuesto. Le estamos dando en bandeja el gran argumento para que el gobierno le explique al pueblo uruguayo por qué no cumple con sus promesas de campaña y con sus objetivos. No lo cumple porque la oposición neoliberal, oligarca, irracional, mayaoro, etcétera, todos los calificativos que surgen solos, por eso no cumplimos. Y en definitiva, esto es una batalla en la opinión pública. Me da la impresión de que sería una torpeza tremenda. Yo soy de la idea, vamos a apoyar lo que entendamos que es bueno para la gente, vamos a darle al gobierno la herramienta que él necesita para que desarrolle lo que le prometió a la gente y en base a eso ganó las elecciones. Me parece que hay diferencias sí en el accionar de Cabildo Abierto porque nosotros tomamos las cosas, me parece a mí, con mucho más responsabilidad de lo que lo toman algunos que hacen del escándalo y de la farandulización de la política, hacen una suerte de campaña electoral prematura. Y esta preocupación, ¿no? O lo que usted expresa con respecto a, bueno, la suerte que corra la gestión y por ende el rol de Cabildo Abierto habilitando determinadas mayorías en temas que a usted le parece lo ameritan.
¿Cómo convive con la mirada a futuro en términos electorales? Usted hace poco dio una entrevista a El Observador en la que, aún siendo crítico de algunos aspectos del gobierno pasado, de que Cabildo Abierto fue socio, fue parte, integró el Poder Ejecutivo, también dijo que usted entendía que posiblemente, en todo caso si hay alguna imprecisión usted corregirá, pero que posiblemente en la base votante de Cabildo Abierto haya una mayoría de la gente más afín al elenco gubernamental anterior y por ende más cercana a los partidos Nacional Colorado que al Frente Amplio. Entonces, en una perspectiva de repente año 2029, elecciones, uno piensa que la figura de Luis Lacalle Pou, como por lo menos precandidato y después candidato presidencial, va a ser una figura fuerte y competitiva en esas elecciones. ¿Qué pasa si entonces en ese escenario Cabildo Abierto nuevamente va hacia allí? ¿Estas heridas de hoy o estas diferencias no terminarán complicando a su partido? Yo dije posiblemente, todo es posible, eso es posible, lo contrario también es posible. De acá al año 29 va a correr tanta agua bajo el puente que aventurar cómo vamos a ir en ese proceso electoral es casi como pronosticar los números del 5 de oro del próximo domingo, más o menos lo mismo. Entonces, yo no me quiero adelantar. Acá hay propuestas de todo tipo, desde formar un lema común hasta, propuestas de todo tipo. Cabildo actúa con total independencia de criterios. Si llegado el momento entendemos que una alianza electoral con quienes fueron socios en el periodo anterior es lo mejor o lo que la gente nuestra quiere, todo, no lo descartamos. Tampoco descartamos no hacer ningún tipo de alianza e ir como partido totalmente autónomo, independiente, sin ningún tipo de atadura, que hoy por hoy es lo que estamos haciendo. Estamos actuando con total autonomía y no queremos que nadie nos pretenda llevar con el poncho por delante. Cabildo no va a ser el furgón de cola de ningún otro partido. No vamos a estar siendo aplaudiendo o aceptando que otros tomen nuestra representación y se transformen en nuestros portavoces. Nosotros somos un partido diferente, entendemos que las cosas tienen que hacerse en beneficio de la gente y si aquello que se propone como solución proviene del gobierno o proviene de la oposición no nos interesa. Si es bueno lo vamos a apoyar siempre. Y bueno, si eso electoralmente no es negocio y termina la gente molesta porque estamos dándole esto o lo otro, mayoría al gobierno o lo que sea, bueno, mala suerte, pero nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que entendemos y de acuerdo a nuestra conciencia. Por último, Manini, ya que estamos hablando de Cabildo Abierto en términos partidarios, la votación del partido cayó notoriamente, si uno compara el resultado de las elecciones de 2024 con las de 2019, salió del Senado donde perdió 3 bancas, perdió 9 bancas en la Cámara de Representantes, hoy tiene dos bancas ahí. Y han surgido en las últimas horas novedades como, por ejemplo, que el sector de la ex candidata a la vicepresidencia, fue su compañera de fórmula Lorena Quintana, el sector Encuentro Social Cristiano, se fue del partido para seguir una ruta política propia aparentemente. También surgió que el ex ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y ex senador cabildante Raúl Lozano expresó críticas con respecto a la postura de Cabildo Abierto sobre no votar aún una eventual comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores. Antes se había ido del partido del Espacio de los Pueblos Libres, Eduardo Radaeli, que tuvo una muy buena votación en el departamento de Artigas, un lugar en el que Cabildo Abierto tenía determinadas expectativas electorales, con bancada propia en la Junta Departamental. ¿Qué pasa dentro de Cabildo? ¿Por qué Cabildo sigue perdiendo integrantes, militancia, sectores? Sí, indudablemente mucha gente busca caminos diferentes, estaban desde hacía mucho tiempo en una posición crítica con la dirección de Cabildo Abierto, entonces sobre todo a partir de los resultados electorales y sobre todo a partir de la realidad de Cabildo, que ya no les puede ofrecer lo que ellos pretenden, buscan sus caminos diferentes y tienen derecho a hacerlo. Yo diría que mucha dirigencia que ha marcado eso, pero mucha militancia que pertenecía a esos sectores que hoy se abrieron, que han marcado en estas últimas semanas que ellos permanecen en Cabildo y que siguen. No sé realmente esos desgajes cuánto significa electoralmente, no lo sabemos. Nosotros pensamos que en política los vientos son muy cambiantes. Muchas veces lo que está arriba en una elección está abajo en la otra y así, y al revés también.
nosotros estamos convencidos de que las banderas que nosotros levantamos, las banderas que nosotros defendemos, referente a la seguridad pública, que hoy no hablamos, pero hay muchísimos aportes de Cabildo que creemos que se tendrán que implementar tarde o temprano, referente a las políticas de deudas de la gente, de políticas de drogas en el Uruguay, deforestación, de problema demográfico, de controles parlamentarios a las concesiones que se le hacen a largo plazo a empresas multinacionales, como lo hemos visto en los últimos años, que nosotros hemos propuesto proyectos de ley claro. En todos esos temas entendemos que hay total vigencia y que hay material para que Cabildo Abierto haga escuchar su voz y empiece a recuperar parte del terreno perdido electoralmente. Decía que votamos mal, sí, pero seguimos manteniendo lo mismo que dijimos siempre, y aunque haya muchísima gente que está molesta por nuestras propuestas, entendemos que es necesario para el Uruguay que se sigan planteando, y vamos a seguir hablando con la gente, convencidos de que Cabildo Abierto va a recuperar parte del terreno perdido. Para cerrar, una pregunta que quedó pendiente del capítulo del vínculo con las otras fuerzas opositoras, que es importante hoy porque está vinculada a un tema que la diaria tiene en su portada, ¿no? Esta decisión de la mayoría de los partidos opositores, Partido Nacional, Partido Colorado e Identidad Soberana, de plegarse a una iniciativa de denuncia penal promovida por Identidad Soberana por la compra de la estancia María Dolores. Hasta donde sé, Cabildo Abierto es una fuerza opositora que no apoya esa denuncia. ¿Por qué? No fuimos parte de la denuncia, nosotros no tenemos elementos. Esos partidos que presentan la denuncia tienen elementos, seguramente habrán recibido algún tipo de información. Nosotros no tenemos ningún elemento como para ir a hacer una denuncia en ese sentido. Yo entiendo que no está de más nunca que si hay alguna sospecha, algún indicio de algo irregular o de presunto delito, que la justicia actúe. Nunca está de más. Nosotros simplemente no hemos participado porque no tenemos esos elementos. Ahora, no quiere decir nada más que eso, ¿no? Ahora, si estos partidos ya toman esta decisión y van hoy o mañana, hoy presentan la denuncia ante Fiscalía, tengo entendido, ¿tiene sentido en diciembre volver a discutir en el Parlamento si hay que hacer una comisión investigadora? Bueno, da la impresión que están diciendo no queremos más comisión investigadora, que vaya a la justicia. Porque vamos a tener la comisión investigadora, en caso de obtener alguna información determinada, va a terminar en esto, en una denuncia en la justicia. Si ahora ponemos primero la denuncia en la justicia, como que ya no se quiere la comisión investigadora. Da la impresión, ¿no? Pero honestamente es un tema del cual nosotros no tenemos elementos como para hacer una denuncia de este tipo, y quienes lo presentan los tendrán y tendrán que atestiguar después cuando empiecen las instancias judiciales.